O Em, sea, Básicamente eso, ¿sí? Es fundamental trabajar por los espacios colaborativos y si pueden dentro de la plataforma sería genial porque nosotros, a medida que se van comunicando y van consultando y van compartiendo, podemos ir coordinando, ¿sí? Moderando, mejor dicho, más que coordinar, moderar esas participaciones y ver si podemos aportar algo, si hay algún error lo corregimos. Eh, no con ideas eh, evaluativas todo el tiempo, sino para evitar que si están equivocados en algún concepto o en alguna parte, en alguna propuesta, puedan corregir y no sigan por ese camino que no les va a conducir a nada, ¿sí? Más que nada por eso. Pero si ustedes se quieren juntar por otra vía virtual, obviamente, lo pueden hacer tranquilamente, ¿sí? Nosotros sugerimos este espacio porque tenemos la posibilidad de moderar, ¿sí? Ver lo que ustedes escriben, si están en lo correcto y poder ayudarlos. Tiene que ver con eso. Eh, Nada, o sea, este trabajo, la idea de estos problemas que presentamos la vez pasada, servían de eso, como antesala al proyecto, ¿sí? Para poner en práctica la formación de grupos y seguir ejercitando los contenidos que vimos de digitales. El proyecto es más abarcativo, incluye eso y mucho más, ¿sí? Entonces, este trabajo no termina, estos problemas no terminan hoy. Queda una semana más para entregarlo, más que entregarlo, compartirlo, como dije antes, por el foro, se tiene que compartir, lo tienen que hacer. ¿Mm? Y ya hoy se lanza el proyecto, que también va a tener un plazo. Entonces, la idea es ir resolviéndolo para que no se acumulen las tareas. Eh, bueno, yo creo que si no hay trabajos ya compartidos, podemos hacer esto. ¿Vale? Compartimos la idea del proyecto general y después retomamos el tema de estos problemas, si hay consultas y si hay dudas. ¿Sí? Lo retomamos después. ¿Qué te parece? me Profe, una parece pregunta. perfecto. Sí, Eh, ¿El trabajo de este proyecto que van a dar, la fecha de entrega es para el segundo trimestre o ya arranca para el tercero? y el segundo trimestre termina en una semana y media. No sé si van a llegar en una semana y media a hacerlo. No, la entrega la vamos a hacer un poquito más estirada, un poco más holgada para adelante. Listo, dale, ¿Está gracias. bien? Es un proyecto un poquitito más. Por ahí no llega a entrar como proyecto de segundo trimestre. Nosotros estuvimos trabajando otras cositas en el segundo trimestre que, bueno, que eran importantes reforzar. Así que, bueno, les voy a mostrar primero. Como para tener un poco una visión también general de todo. eh, cómo está distribuido un poco, ¿no? Yo igual calculo que todos ya saben cómo funciona esto. Ya habíamos hecho un cambio antes de las vacaciones, todo por sistema de botoncitos, como para que sea un poco más amigable, un poco más ordenado y no tener una cama enorme de secciones que se iban perdiendo. Para Nehuen que estaba preguntando, el foro general del que está hablando el profe está en el botón 1, bienvenida y foro general, donde tiene el foro de discusiones generales, donde van a encontrar, si entran, los ejercicios de aplicación cuarto primera A y B, que subió el profe. ¿Está bien? Entonces ahí adentro van a encontrar ¿cómo se llama? Van a encontrar los ejercicios, el PDF con los ejercicios para poder realizar la práctica de aplicación, ¿está bien? De todo lo que vimos hasta ahora. Después van a encontrar, agregamos un nuevo botón, que es donde va a estar el tema del proyecto. ¿Está bien? En este momento todavía no está habilitado, lo vamos a habilitar seguramente hoy tirando hacia el final del día. Y en el acceso a clases virtuales van a encontrar el cronograma con el resto de las clases para lo que queda del año. ¿Está bien? Así más o menos se van acomodando y ven qué clases vamos a estar teniendo, qué días, ¿no? En principio van a ser todos los jueves todavía. ¿Está? Bien. ¿De qué se trata un poco el proyecto? ¿No? ¿Dónde lo tengo abierto?
Bien, el proyecto básicamente es una problemática, después una vez que esté, léanlo tranquilo, es una problemática que necesitamos resolver y vamos a tener que aplicar un poco todo lo que estuvimos aprendiendo. Como cierta premisa o cierta ayuda, hay unas consideraciones, ¿no?, que ustedes van a tener que tener en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto, y un punto, esto bueno, se los marco, es una consideración de ustedes, si le agregan o no esto que dice acá, ¿está bien? Obviamente si se lo agregan implica que van a tener que elaborar un poquitito más y obviamente va a ser un proyecto mucho más acabado. ¿Qué cosas va a incluir esto, el proyecto? Obviamente van a tener que entregar el diseño hecho, ¿no?, la tabla de verdad, van a tener que entregar la función que cumple, la función o las funciones que cumplen con esa tabla de verdad, van a tener que entregar el circuito armado, lo van a tener que simular, van a tener que entregar la simulación para ver que funciona y hace exactamente lo que dice que hace. ¿Está bien? Como algo adicional extra y mucho más interesante que tiene este proyecto, es que además van a tener que hacer un pequeño manual de funcionamiento de todo este sistema. ¿Está bien? Es un sistema de portón automático, básicamente, como adelanto, para la entrada a un edificio, de la cochera a un edificio. Entonces van a tener que hacer un pequeño manual de funcionamiento. ¿Cuál es la idea de este manual? Simplemente es algo cortito, no es algo tampoco que es enorme, ni van a explicar en detalle todos los componentes, sino que nos van a explicar cómo funciona o básicamente cómo se usa. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hay que hacer para que pase tal cosa? ¿Qué es lo que hay que hacer para que no pase? ¿Qué ocurre si del otro lado, por ejemplo, hay otro coche esperando? Y, por supuesto, si le agregan las señales lumínicas, nos van a decir en el manual qué es lo que hacen esas señales lumínicas. O sea, porque, bueno, el usuario tiene que saber, ¿no? Una vez que lo montan, el usuario tiene que saber, si la luz está en amarillo quiere decir tal cosa, si la luz está en violeta quiere decir otra. Esas cosas tienen que estar. Y la particularidad de este pequeño manual es que tiene que estar redactado tanto en inglés, en español, como en inglés. ¿Está bien? Al final, digamos, entre idas y vueltas y negociaciones, terminamos armando el proyecto con la profe de inglés técnico. De paso, bueno, les meto por ahí un pequeño chivo. La escuela no tiene inglés técnico. En la provincia, como materia curricular, en los colegios técnicos no hay inglés técnico. ¿Cómo es que se llama? Lo que la escuela ofrece es un taller para quinto y sexto, que quienes quieran anotarse, a principio de año se anotan. Creo que los talleres son una vez por semana, con la profe Mónica Perrotti, y hacen un lindo trabajo donde van desarrollando, ¿no? Van aplicando lo que van aprendiendo en inglés, pero a textos técnicos. Entonces, hay diferencias, o sea, entre cómo se redacta y cómo se usa el inglés cuando estamos hablando de un texto técnico o de un texto regular. Obviamente también el tema de las palabras, ¿no? Ustedes a esta altura ya saben que hay palabras que dentro de la técnica, dentro de la industria, dentro del área tecnológica, significan una cosa, que por ahí si lo decís en tu casa, tu papá y tu mamá entienden otra por esa palabra, porque tiene otro significado y otro sentido. Entonces, bueno, la idea es que incorporemos un poquito este tema del inglés, porque, bueno, más que nada también es súper importante. Hoy por hoy, en el mundo que vivimos, no saber inglés a veces cierra muchas puertas. Entonces, bueno, la idea es esa. Por un lado es eso, por un lado, bueno, también obviamente van a tener la asistencia de la profe para todo lo que sea la parte de inglés. Van a tener, ¿cómo se llama? Si necesitan por ahí una mano con la redacción y demás, bueno, van a tener a la profe disponible para poder conversar esos temas. Y además de ese pequeño manual de funcionamiento, lo otro que le vamos a pedir también para cerrar este trabajo es una presentación que tiene que ser digital, o sea, por medios digitales, no en papel, y tiene que ser audiovisual. O sea, no tiene que ser algo escrito, no tiene que ser algo narrado, sino algo con imágenes, puede ser con video,
pueden optar a hacer afiches o lo que a ustedes les parezca, pero el propósito, no escribí el propósito. El propósito de esta presentación es que tiene que servir a modo de propaganda, a modo de, ¿cómo se llama? Publicidad para esto que ustedes están diseñando. Entonces ustedes tienen que presentar ahí cuáles son las ventajas o las bondades de este sistema y por qué quieren que yo lo compre, por ejemplo. No entendí. ¿No entendiste? No, la última parte. La última parte, eso, es una pequeña presentación donde ustedes dan a conocer el trabajo que hicieron, pero no como si fuera un informe donde dicen, bueno, esto, hace el otro. Con un carácter un poquito más, menos serio y menos técnico, más como una publicidad. Ustedes, digamos, el trabajo que van a hacer se puede vender. La realidad es esta. O sea, automatización de portones, calculo que ustedes habrán escuchado hablar, ahí en todos lados hay gente que se dedica a eso. Entonces ustedes van a como armar algo que la idea es usarlo para vender esto. Ustedes van a tener que venir con esto, ¿no? Y nos van a mostrar, y la idea es que, bueno, puede ser un video corto, obviamente, nada de videos de 10, 15 minutos, un video de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, donde explican y exponen por qué lo que ustedes están vendiendo es bueno, qué ventajas tiene ese sistema que están haciendo. Profe, puede ser como lo que hicimos el año pasado. ¿En qué materia? Que tuvimos que hacer en taller el proyecto. La exposición de fin de año que tuvimos. Es un poco esa idea. Okay. Como una exposición donde ustedes cuentan qué es. ¿Está bien? Pero más o menos como cualquier propaganda. Ustedes ven una propaganda y Coca te dice por qué Coca-Cola es mejor y qué es lo bueno que tiene Coca-Cola. Claro. ¿Viste? ¿Qué es lo bueno que tiene la Paso de los Toros? La Paso de los Toros, el eslogan, no sé si lo escucharon, arrolla la sed. Sprite que te dice, ¿cómo era que decía Sprite? Algo de la sed también. Entonces es como que, bueno, es esa la idea. Entonces que ustedes puedan desarrollar. ¿Cuánto tienen? 14, 15 años. Sí, estoy diciendo cosas muy viejas. Esa publicidad me parece que no. Son nosotros, ya éramos adultos cuando salieron. Pero, ¿en serio? Sí, no, sí. digo, sí. No sé, profe, yo me acuerdo que las zapatillas John Fuchs, si las usabas tenías un relevante. Claro, pero John Fuchs, ¿me entendés? O sea, John Fuchs, Claro, creo que del 2010 para acá. Pero... Es verdad. El profe me acaba de hacer sentir viejísimo. No, te lo digo porque yo soy más viejo que vos, seguramente. Y ni hablar cuando hablas encima con alumnos de nivel inicial, primario, peor todavía. Son furcios que a veces comento yo también, ¿me entendés? ¿Te acordás de la propaganda o la publicidad de Coca? Estoy hablando de la publicidad del 95. Claro. A veces ni los padres habían nacido. Tenés razón. Bueno, alguna propaganda, cualquier propaganda que se acuerde. Un poco esa es la idea, ¿no? Y la idea es que puedan manejar también, digamos, herramientas distintas, ¿no? Puedan hacer por ahí un video, puedan hacer por ahí una gráfica, una presentación con audio, ¿viste? Como para tratar de vender el producto. Pero tiene que tener, obviamente, la parte del funcionamiento y por qué es lo que hace, ¿no? Cuando vos querés vender algo o querés propagandear algo, siempre vas a hablar de lo bueno que es y qué es lo que hace. Y si a alguno se le ocurre para armar algún como speech o pequeño discursito así medio más elevado, por ahí también convencerme por qué lo necesito. ¿Qué sé yo? Cosas que se les pueden ir ocurriendo y que podemos ir charlando a medida que vayamos avanzando con el trabajo. ¿Está bien? Lo importante, bueno, es eso. Tiene que tener el circuito, tiene que tener la simulación y tiene que tener, bueno, estas cosas como adicionales, ¿no? Un pequeño manual, en vez de hacer un informe, vamos a hacer un pequeño manual y una pequeña presentación. De ahí, bueno, pueden hacer, o sea, tienen a lo que les salga la imaginación. ¿Se entiende? Pero bueno, un poco
lo que decía la propaganda de John Fu, Ricardo, bueno, es un poco esa idea, armar una propaganda, básicamente. El proyecto no, bueno, básicamente lo que es la parte de laburo es eso, ¿está bien? Y lo que tienen que entregar es eso. La metodología de trabajo, vamos a trabajar en grupos de a dos, ¿está bien? Que, como dijo el profe recién, si con este preproyecto, estos trabajitos que estamos haciendo, funciona bien el grupo, no hay ningún problema que los mantengan, no tenemos ningún problema tampoco en que mezclen entre los dos grupos, ¿está bien? A y B. Si necesitan hacer alguna juntada para ver el proyecto, bueno, eso es lo que les decía el profe. No salgan de casa, no es necesario que se junten físicamente. Hoy en día tienen un montón de medios que pueden utilizar, que seguramente utilizan también, como para poder trabajarlo. Y obviamente, trabajar con una videollamada lo pueden hacer tranquilamente. ¿Está bien? Los circuitos los tienen que armar, los tienen que probar, esto es un poco lo que les decía, pero tienen que entregarlos, ¿no? Los archivos de simulación o los enlaces. Nuestra sugerencia, obviamente, es que usen el Tinkercad. Si no tienen conectividad, bueno, con el simulador de protoboard lo van a poder hacer tranquilamente. Si alguno es curioso y encuentra por ahí algún otro soft que les pueda servir, nos consultan, lo vemos y les decimos si sí o si no. ¿Está bien? Pero bueno, si tienen curiosidad por averiguar, sepan que tienen toda la libertad de hacerlo. ¿Está bien? Toda la parte de que ustedes puedan hacer, digamos, todo lo que puedan hacer de su parte para enriquecer el proyecto y para enriquecer su aprendizaje, bienvenido sea. Bibliografía, recursos, tienen todo en el Moodle, vamos a ir agregando más cosas seguramente al Moodle también a medida que vayamos avanzando con el proyecto y con los temas que vamos a seguir desarrollando del año, y realmente deberían ser suficientes, ¿está bien? Pero en caso de que necesiten, obvio, pueden preguntar a otros docentes, pueden buscar más info, pueden buscar libros, pueden buscar en internet. En general, si buscan en internet, la recomendación que muchas veces hacemos es, con lo que encuentran, consúltennos, ¿está bien? Porque no siempre la información que van a encontrar en internet es buena, ¿está bien? A veces hay cosas con pequeños errores. Justo hoy estaba mirando, por ahí, bueno, no tiene nada que ver con la materia, pero estaba mirando un material que quiero subirle a los chicos de sexto por otra materia, y tiene una sutileza que está mal dicha conceptualmente, y que, bueno, por eso lo descarté, porque vos le pasás eso y los chicos van a aprender eso. Entonces, esas cosas siempre consulten, ¿no? Cuando van a buscar información. Pero es necesario que busquen también, ¿está bien? Yo siempre digo esto, ¿no? Los grupos, todos somos distintos, todos aprendemos distinto, todos tenemos distintos tiempos, y no necesariamente, por mejor que sea un profe, no necesariamente le tenemos que entender. O sea, no es una obligación, yo creo que esto, creo que como algo importante para ustedes, no es una obligación del alumno tener que entenderle al profe que tiene adelante. No es una obligación del alumno sí o sí tener que aprender con ese profe. ¿Está bien? No tenemos otra, digamos, por el sistema como está armado, no tenemos posibilidad de que tengan variados profes o que puedan elegir. Probamos, no sé, 2 meses a este profe y si me cuesta, cambio. El sistema está armado así. Pero eso no quita que ustedes puedan consultar, ¿está bien? Con otros profes, con otras fuentes también, ¿está bien? De hecho, es muy probable que si hacemos una encuesta, todos tengan opiniones distintas sobre todos los profes que tienen. La realidad es esa. Nosotros en la facultad con unos amigos no nos ponimos de acuerdo si tal profe la tenía clara y explicaba bien, o la tenía clara y explicaba mal, o no entendía nada y explicaba mal. Entonces, imagínense, ¿no? El abanico es enorme. Pero bueno, la idea es esa, ¿está? Siéntanse libres y obviamente siéntanse libres siempre de consultar. Nosotros, dentro de lo que es el proyecto,
La idea es que vamos a hacer guías, vamos a ir ayudándolos a encaminarse, ¿está bien?, hacia el proyecto. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que ustedes pongan mucho de su parte, de lo que ya estuvimos viendo, de todos los conceptos que estuvieron aprendiendo, pueden repasarlos, están todos los videos, están todos los materiales. La idea es que ustedes puedan empezar a sacar sus propias conclusiones haciendo el proyecto, que ustedes puedan tomar sus propias decisiones haciendo el proyecto, basándose obviamente en principios técnicos correctos, que son los que estuvimos estudiando hasta ahora. Y nosotros lo que vamos a hacer es más bien ir llevándolos, cuando ustedes preguntan, tal vez ir llevándolos hacia dónde buscar la información, qué información específica buscar, ¿está bien? Y a medida que vayan teniendo cosas desarrolladas, ¿no?, pedazos del circuito, o llegaron a una tabla de verdad y les parece que esta tabla de verdad puede estar bien, pueden enviárnosla al foro, ¿está bien? Va a haber un foro dedicado exclusivo para el proyecto en la pestaña del proyecto, en la sección del proyecto. Entonces lo mandan ahí, y entonces nosotros lo vamos a ver y les vamos a contestar las inquietudes que puedan tener, ¿está bien? Pero la idea es que ustedes tengan un poco, empiecen a tener un poco no sé la palabra, como adueñarse un poco de este proyecto, como que bueno, yo lo voy a desarrollar, yo voy a tomar las decisiones, y yo voy a ser el que aplique los conocimientos, ¿está bien? Los encuentros virtuales los vamos a hacer por ahora en el horario y día habitual, igual vamos a poner un cronograma, cosa de que quede todo detallado. Si en algún momento algún grupo considera que es necesario tener alguna consulta particular fuera del encuentro virtual, bueno, lo podemos conversar y vemos cómo lo hacemos, ¿está bien? Obviamente esto habiendo quemado todas las instancias, ¿no? Pero consultas por foro, por grupo. Si realmente no llegan a entender una problemática determinada o un tema determinado, que no sea de otra forma que juntándonos, bueno, lo podemos arreglar. Pero siempre la idea es mantenernos en contacto para poder conversar todas estas cosas, ¿está bien? Así que creo que con eso, más o menos todo lo que son cuestiones del proyecto, creo que está bastante cubierto. No sé si el profe tiene algo para agregar. No, respecto después a los formatos y condiciones de entrega, como por ejemplo tipo de archivo, nombre de archivo o archivos, porque según qué recursos utilicen, puede ser más de uno, obviamente está el manual por un lado. No sé si está explicado el manual en inglés, también tiene que estar el mismo archivo o no. Bueno, esas cuestiones que son de formato, la vamos a explicar cuando subamos la actividad a la plataforma. La fecha de entrega, también muy importante, que en principio estábamos hablando con Ale de poner un mes, ¿sí? Vamos a poner un mes, cuando hablo de un mes a lo de 4 clases, ¿no? Que podría ser, si querés, para darle un poquito más de margen a partir de la próxima. Hoy lo Sí, sí. presentamos, a partir de la próxima, establecer un mes. Es decir, la próxima 27, bueno, entonces el 27 de septiembre es la fecha de entrega, sería la fecha de entrega, ¿sí? Siempre la fecha tratando de respetarla, ¿sí? Porque después la materia sigue, los contenidos siguen, hay que ver más cosas, hay un montón de contenidos para seguir tocando, ¿sí? No es el último tema, es recién la primera parte de lo que es combinacionales, y después agregar programación, queremos meter más de programación, que este proyecto lo incluye, pero poner un poco más. Entonces falta mucho contenido todavía, y no nos podemos quedar en esto, ¿sí? Por mi parte, y esto, no sé si lo hablamos, Ale, pero a ver, la idea nuestra es siempre acordamos nosotros con los profes, y después en lo que se puede, ¿sí?, ser flexibles y coordinar algunas cuestiones con ustedes también, ¿sí? Por ejemplo, si bien sabemos que
no se está certificando, sí, certificando, poner nota A, eso ya lo hablamos la primera mitad. Sí, vamos haciendo un seguimiento y una valoración de todos los trabajos que van haciendo, ¿sí? Y por mi parte, y seguro Vale vos también coincidís, este tipo de trabajos, este tipo de proyectos, para mí es mucho más valioso que una evaluación, ¿sí? Supónganse que el día de mañana viene Omar a través de una resolución del ministerio o de la provincia y dice, bueno, ahora hay que certificar. Muchachos, entreguen las planillas con las calificaciones. Que eso, en general, a nosotros no nos importa el número, sí la acreditación de saberes, ¿sí? Para mí es mucho más valioso un trabajo, un proyecto de este tipo, si lo pueden resolver, si bien, si tienen algunos errores, bueno, se va corrigiendo, pero si realmente lo pudieron resolver, es mucho más valioso que si en algún momento habilitan una instancia de evaluación eh, tradicional, podríamos llegar a decir. Para mí es mucho más valioso esto. Entonces, si esto se cumple, se concreta, la valoración la vamos haciendo. Y si el día de mañana llega el momento, que en algún momento va a llegar, muchachos, certifiquen, pongan el numerito, ¿sí? A ver, quién aprobó, quién no aprobó. Nosotros con todo este recorrido, ya el número lo vamos a tener en la cabeza, ¿sí? Vamos a hacer un seguimiento formal, pero si usted logra concretar estos proyectos, estos trabajos, para mí es mucho más valioso que una evaluación tradicional. Mucho más rico y mucho más valioso. No sé si vos coincidís también con esto. Totalmente. De hecho, voy a hacer ya que lo mencionaste, voy a hacer un agregado. Y es que muchos están pensando en este momento que pasan de año, no importa. No creo que sea el caso de ustedes, por eso están todos acá y están participando. Pero sepan que pasar de año no es lo mismo que acreditar conocimientos. Y nosotros, especialmente como formadores de técnicos, como un colegio que forma técnicos, y el problema no es que vos seas técnico nada más, el problema es que hay una ley que dice qué competencias tiene que tener el técnico, qué capacidades, qué tiene que saber. Entonces nosotros, como formadores de técnicos, no podemos permitir que salga al mercado laboral una persona que no cumpla con los requisitos de esa ley, de esa normativa. Entonces, está claro, y está muy claro, que más allá de que pueda o no haber promoción automática y todas esas cosas que se están manejando por ahí, que se rumorea y demás, la acreditación o la certificación de los saberes va a ocurrir. Va a ocurrir, si no este año, el año que viene, si no el año que viene, en algún momento antes de que ustedes se puedan recibir. Y donde no estén acreditados esos saberes, sepan que no se van a recibir. Y en esta escuela muy en particular, no va a pasar, porque hay un equipo directivo que es muy consciente del rol social que cumple la escuela, no solo desde lo que tiene que ver con la contención, lo que tiene que ver con el abrir las puertas a las familias y el tema del trabajo con los chicos, sino también desde lo que tiene que ver con la responsabilidad en cuanto a lo laboral y en cuanto a lo que, bueno, un técnico que no sabía cómo hacer tal cosa o no tenía una visión correcta de cómo operar una determinada maquinaria, un determinado instrumental, puede generar un accidente que puede ser muy grave. Entonces, qué sé yo, por ahí se los digo a ustedes y es como que le estoy hablando a la pared porque ustedes están acá por una razón. Pero no se confíen ya en que, bueno, pasamos de año y no pasa nada. O sea, la certificación de saberes va a estar, va a venir. ¿Está bien? Y coincido mucho con el profe, no hay nada mejor, o sea, no sé si nada mejor, pero la verdad que no hay nada más visible de cuánto ustedes
saben, aprendieron o son capaces de aplicar lo que aprendieron que en algo práctico de la vida real o en un problema, en un ejercicio donde tienen que aplicar lo que hicieron. Una evaluación a veces no llega a darte información, o mejor dicho, qué sé yo, no sé si a veces, ya que lo mencionaste, Nico, yo soy medio anti-evaluación, ¿qué querés que te diga? Toda mi vida fui medio reacio. Eh, Sí, porque bueno, es muy en la condición del sistema eh, para, yo creo que más administrativa. Es como que muchas veces la clase se va ajustando a una cuestión administrativa sí, porque en los papeles tiene que figurar, aprobaste, no aprobaste, con números, con muy bien, con aprobado, no aprobado, pero tiene que figurar en un papel administrativo para certificar que ese alumno tiene los conocimientos básicos para pasar de año o recibirse. claro. Y un Sigue siendo número, una cuestión administrativa. y tiene que tener No, un número, no siempre ese número refleja lo que sabe una persona. ¿Sí? totalmente. Es un examen o una valoración numérica que se hizo por una cuestión administrativa y que intenta reflejar lo que sabe una persona. Sí, pero no significa que es lo que sabe una persona. Es muy difícil ponderar eso, ponerle un valor a eso. ¿Sí? Uno puede tener, eh, uno puede saber o no saber, pero si se saca un 10, no significa que sepa 10 en un examen. Significa que esos problemas, esos ejercicios, esas preguntas que se hicieron, las supo responder, pero no son las únicas. Preguntas y ejercicios y problemas hay infinitos. ¿Sí? Y nadie sabe responder en forma infinita. ¿Sí? Entonces, por eso, este tipo de proyectos es lo más parecido a la vida real. Yo les contaba a Ale la vez pasada algunas experiencias como técnico, antes de dedicarme de pleno a la docencia. Me ha pasado que trabajé en empresas, una empresa francesa, una empresa alemana. Bueno, también justifiqué la necesidad del idioma inglés, que obviamente tengo el conocimiento técnico, no soy bilingüe, estoy lejos de eso. Y también la necesidad de integrar las disciplinas, ¿sí? Que las disciplinas en la vida real no van por separado. A mí me ha pasado muchas veces trabajando como técnico en plantas, en industrias, que se mezclaba mucho la electrónica con la física, con la química, y aprendías mucho de la experiencia, pero el conocimiento técnico, ¿sí? El conocimiento formal, conceptual, el conocimiento de la escuela le daba fundamento, le daba sustento a las tareas que vos hacías y las justificaba, ¿sí? De alguna manera. Entonces, si tenías que resolver un problema y algún supervisor o algún personal de la planta te decía, no, pero esto no es así, bueno, vos con esos conocimientos vos decís, sí, esto es así porque tal cosa, ¿sí? Me pasó porque había trabajado como técnico en equipos de medición para industrias y una cosa era conocer el equipo y prepararlo fuera del proceso y otra cosa era dentro del proceso. Entonces, como los procesos son muy diversos, uno no puede conocer, por ejemplo, en un caudalímetro, ¿sí? Donde es un instrumento que mide caudal, ¿sí? Donde pasan distintos tipos de fluidos, uno no puede saber todos los tipos de fluidos eh, que procesa la planta. Entonces, para saber si ese equipo mide bien o no, algo de física tenés que saber, ¿sí? Algo relativo a la densidad de un fluido tenés que saber. Tenés que saber por lo menos cuál es la fórmula de caudal para poder ver si el cálculo que vos hacés es igual a la medición del instrumento. Entonces hay algunas cuestiones que trascienden lo que es electrónica pura y en la vida real se empiezan a mezclar todas las disciplinas y
Y los problemas no son de laboratorio, ¿sí? Acá, en este ambiente controlado, por ejemplo, pueden ser los problemas que vimos, eh, el ambiente está controlado, ¿sí? Quizás no pueden aparecer factores que nosotros no consideramos que pueden llegar a obstaculizar la resolución de un problema o de un proyecto, ¿sí? Quizás acá en este proyecto del portón tratamos de considerar todas las variables, ¿sí? Pero bueno, imagínense en la vida real, ustedes resuelven este proyecto y después la municipalidad planta un árbol adelante de la salida del portón. ¿Por qué? Porque hay una reglamentación X. ¿Y qué hacemos? Bueno, eso no lo teníamos contemplado. ¿Qué hacemos? Hacemos otra rampa, cambiamos el portón, los desviamos. Bueno, esas cosas, sí, que en estos ambientes quizás controlados no pasan, en la vida real pasa. ¿Sí? En los trabajos pasa. Trabajando en relación de dependencia o trabajando como autónomo. Esta práctica también te permite, de alguna manera, empezar a pensar en el diseño propio. ¿Sí? Esas cosas en la vida real pasan. Entonces, para mí, trabajar de esta manera por proyecto es mucho más valioso que una evaluación. Le metemos plantas a la puerta. Bueno, está bien, o sea, puede ser una solución, pero nada, les había comentado algunas experiencias propias y siempre había cuestiones que no habíamos contemplado y, y las tienes que resolver en el acto, ¿sí? Factores que no habías contemplado, no eran ambientes controlados. Así que para mí esta modalidad de trabajo es mucho más valiosa y mucho más rica que una evaluación tradicional, toda la vida. Nada, quería agregar eso. Eh, bueno, no sé en qué estábamos hablando antes que nos desviemos de esto, el tema de la evaluación. No, nada, la idea es que trabajen en el proyecto, porque es bueno para certificar conocimiento, no solo para nosotros, para ustedes mismos. Ustedes mismos se van a dar cuenta si les resulta fácil o no realizar el trabajo, y van a decir, ah, mirá, esto lo sé, esto no lo sé, me falta acá, me falta allá. Hay habilidades súper importantes, o sea, aparte, por ahí, bueno, como último comentario, trato de hacerla bien cortito. Algo que el sistema de evaluación tradicional no consideraba son las habilidades blandas. ¿A qué le llamamos habilidades blandas? Habilidades blandas van desde la capacidad de comunicarse con otro, de trabajar en equipo, hasta esta idea de ser proactivo. Proactivo es el que él mismo genera la necesidad de hacer algo. ¿Está bien? Es el que ante una duda no espera que alguien venga y le responda. Él va y busca la respuesta. Ante una inquietud de ver, ¿qué pasa si hago esto? Él no espera y no va y le pregunta a otro, che, ¿probaste alguna vez esto? A ver qué pasa. No, él va y lo prueba. Bueno, esa es la proactividad. Ese tipo de habilidades hoy en día, las empresas, te digo, casi, mira, casi que entre un 60 y un 70% del valor de por qué te van a tomar en una empresa pasa por habilidades blandas hoy en día y no tanto por todo tu conocimiento. Un amigo mío, ¿no? O sea, amigo, ahora es amigo, lo conocí trabajando. Cuando él entró a la empresa a trabajar, la empresa donde estábamos, él siempre tomaban una prueba de ingreso. Y en las respuestas que él no sabía técnicamente, o sea, técnicamente él no tenía la formación para saber cómo hacer específicamente o responder una pregunta específica, la respuesta que puso es lo googleo. Lo googleo, lo googleo, lo googleo. Y terminaron contratándolo por eso. Porque el chabón no era una cuestión de que, esto no lo sé, ya está, y quedó ahí. No, va a buscar la forma, va a ir a una fuente de información y va a ver qué hace con eso. Eso también habla de alguien que esté interesado en aprender nuevas cosas. O sea, porque esto no se termina acá.
sea, la electrónica es enorme, es gigantesca, encima nosotros venimos recontra atrasados, los programas de la escuela vienen recontra atrasados. Así que bueno, un poco eso. Yo creo que ustedes se van a dar cuenta de todo lo que van a ir haciendo. Y yo les traía a colación esta idea de las habilidades blandas, porque algo que se busca o se está buscando con todos estos proyectos que ustedes me contaron al principio que estuvieron trabajando con los proyectos de analógica y matemática, con los de física. Una de las cosas que se está buscando con estos proyectos es que desarrollen esas capacidades. No es tan importante si se saben al dedillo cómo era que se resolvía el mapa de Carnot, como si, ¿cómo se llama? Como si es muy importante que ustedes sepan dónde ir a buscar la solución. ¿Quién les va a dar la solución? ¿Dónde tengo que ir a buscar la información? ¿Está bien? Y la verdad que en este tiempo se están desarrollando una capacidades que yo creo que no lo pensaron ustedes todavía, no cayeron en la cuenta todavía, que están desarrollando un montón de capacidades que son totalmente nuevas y que en el caso mío, calculo del profe también, las descubrimos recién después de secundario, cuando entramos a la facultad, donde te pegás un porrazo contra la pared y te das cuenta que, el profe viene, llena 15 pizarrones y se va. Y yo no entendí nada, ¿y qué hago? Bueno, la próxima clase vemos, vas a la próxima clase y el profe llena 15 pizarrones más. ¿Llegaste a tomar apunte? No, el tipo ya borró. Tomé apunte de 2 pizarrones y el tipo borró 15. Claro. Entonces, y ahí es donde empezás a decir, chau, ¿qué hago? Bueno, te tenés que empezar a un poco hacerte cargo de tu aprendizaje. Y eso es algo que ustedes están haciendo ahora y no se dieron cuenta todavía. Agrego una cosita justo a lo que decís. Y más en esta etapa. A ver, yo cuando terminé de estudiar de manera formal, estoy diciendo, ¿no? Porque estudiar no termina nunca. De manera formal, básicamente para tener el título, digamos, y yo, digamos, sigo haciendo cursos, pero los títulos de base había internet, obviamente, por no soy del siglo XIX, pero no había la red o la web, mejor dicho, no era tan social, no estaba la web social tanto como ahora. ¿Qué quiere decir? Que se comparte todo, todos tenemos teléfonos para compartir por todos lados, distintos medios, distintas plataformas, distintos formatos. El conocimiento se abrió a Internet. Había un Internet mucho más primitivo, más limitado. ¿Sí? ¿Existía la web social? Sí, pero no estaba tan dinamizada, tan evolucionada. ¿Sí? Hoy, si necesitan buscar algo, incluso a veces ni siquiera entran ni lo googlean. Entran en YouTube y buscan un tutorial. Y seguro alguien hizo un tutorial de lo que están buscando. Quizás no todo, pero una parte les va a servir. Eso, por lo menos, cuando yo estaba estudiando no estaba, o estaba recién empezando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya el conocimiento no lo tiene solamente la escuela y los libros, ¿sí? Se expandió, se abrió a la web. No todo es una fuente confiable, por eso recién Ale les decía, si encuentran algo, consúltenos, porque a veces tienen pequeños errores, y ahí es donde nosotros verificamos la fuente y los conceptos, ¿sí? Pero tienen la posibilidad de tener una biblioteca o una interneteca, como quieras llamar, una wikiteca, inmensa, infinita, que nosotros no lo teníamos. Y con el diario del lunes, en algunas cuestiones, como lo que decíamos recién, de la importancia de integrar las disciplinas, nos damos cuenta que, por lo menos en mi caso, habiendo chocado varias veces con la realidad, es muy necesario. Y la escuela, por lo menos donde yo estuve, no nos preparaba para eso. Nos preparaba sobre el conocimiento formal. Lo que nos tenía que dar
en ese momento, ¿sí? Hablando del secundario, en mi caso en los 90. Te preparaba para otra época, ¿sí? Ustedes están estudiando ahora para una época que todavía no saben cómo va a ser. Ya más o menos se la ven venir, pero no saben bien cómo va a ser. Quizás va a cambiar seguramente. Y la idea es esa, como decía Ale recién, quizás las empresas y ustedes mismos sea más necesario formarse en esas competencias. Obviamente los conocimientos mínimos técnicos los tienen que tener, y eso es lo que nosotros ponderamos. Pero formarse en esas competencias, habilidades, como les había dicho vos, habilidades blandas. Blandas. Habilidades blandas o competencias, se llaman distinto, tienen diferencias, pero a veces se usan como sinónimos, que le van a permitir adaptarse a nuevos escenarios, ya sea trabajando por una empresa, trabajando de manera autónoma, ¿sí? O sin trabajar, haciendo un proyecto como hobby, o para solucionar un problema, no sé, de la casa, del barrio, del club, lo que sea, pero pudiendo desenvolverse de manera autónoma con esas competencias antes de tener el conocimiento entero del tema, ¿sí? Saber dónde ir a buscarlo. Y si no me acuerdo más para Carnot, que en nuestro caso es necesario, digamos, como para validar que ustedes saben ese contenido, ¿sí? Ustedes pueden saber dónde ir a buscarlo, ¿sí? Y utilizar los conocimientos que estuvieron aprendiendo en esta asignatura para recordarlo, para traerlos de vuelta y entender cómo se resuelve un mapa de Carnot con él. Ay, no me acuerdo cómo era. ¿Por qué? Porque no me acuerdo las 5 condiciones necesarias para formar lazos, ponele. Está bien, no me lo acuerdo de memoria, pero si lo leo, voy a traer de vuelta todos los saberes que en algún momento entendí y los voy a poder utilizar y lo voy a poder aplicar. Y eso es mucho más valioso que saberse de memoria las 5 condiciones del mapa de Carnot. Si vos tenés un texto adelante o ves un video y lo recordás, traes de vuelta ese saber y lo podés aplicar para hacer algo, eso es mucho más valioso. Y eso es una competencia que se desarrolla, ¿sí? Otra habilidad o competencia es la de ser proactivos. No esperar a que alguien te diga tenés que hacer esto. ¿Sí? Hoy, una cuestión formativa, somos nosotros los que guiamos en su aprendizaje, los que mediamos, ¿sí? El día de mañana van a ser ustedes mismos como autónomos o el personal de la empresa que los dirija, ¿sí? Pero siempre, en todos los aspectos, van a buscar que sean proactivos, ¿sí? Más una empresa. La empresa siempre quiere que des más de lo que podés dar, ¿sí? Y a ustedes mismos también les va a servir dar más. Es más difícil ser autónomo que trabajar por una empresa. Esa proactividad de no quedarse con lo básico, con lo justo, ir más allá, eso no la tienen todos, ¿sí? Y es lo que en lo personal, siendo autónomos, es una de las condiciones para el éxito y es lo que buscan las empresas, trabajando en relación de dependencia. Así que, nada, o sea, esas cuestiones de habilidades o competencias a veces son más importantes que el conocimiento mismo, ¿sí? No siempre, o sea, esto no quiere decir no sé nada de digitales, pero tengo las competencias. No, no me acuerdo todo de memoria, no tengo el conocimiento acabado porque lo estoy construyendo, sí, pero sé cómo solucionar el problema, sé dónde ir a buscar para recuperar lo que había entendido y aplicarlo, ¿sí? Eso es importante. Por eso es ideal también para la solución de estos proyectos, porque acá no se está tomando una evaluación donde vos tenés que resolver una situación problemática o un proyecto en 2 horas o en 5 horas. Acá tenés tiempo para hacerlo. Tenés tiempo para ir a buscar la información, para ver las clases anteriores, para hacer consultas. Tenés tiempo para hacerlo. ¿Mm? Y cuando vos resolvés este proyecto y entregás un trabajo, ¿sí?, de estas características,
no significa que sepas todo de memoria, ¿sí? Si en el mismo momento se toma una evaluación de 2 horas con tales ejercicios, y quizás, si no esa carpeta abierta, y no sé si lo sabés de memoria, ¿sí? Pero sí garantiza que tuviste las competencias necesarias para saber dónde ir a buscar información y cómo resolver esta tarea. Eso es importantísimo. Después la práctica, el ejercicio y el tiempo, pasando, o sea, trascendiendo más de este año. La práctica, el ejercicio y el tiempo va a hacer que esos conocimientos se consoliden, ¿sí? Muchas veces los conocimientos no se consolidan en el tiempo establecido del año, ¿sí? Quizás eh, estos contenidos digitales sí eh, lo sabés como para poder garantizar el objetivo mínimo de acreditación para poder promocionar, pero lo terminás consolidando más adelante. Eso pasa, ¿sí? No solamente digitales, de todas las disciplinas y todo lo que aprenden en la vida. Entonces, nada, estas propuestas son mucho más ricas y mucho más desafiantes, y en mi caso, creería que sirven mucho más que una evaluación, ¿sí? Lo importante es activar, ¿sí? Por ejemplo, de la semana pasada a ahora, que se presentaron esos problemas en el foro, solamente hubo un grupo que se organizó. Ni siquiera estamos hablando de resolver los problemas, sino organizarse, que eso no lleva nada de tiempo. Son un par de mensajes: che, ¿querés estar conmigo? Sí, no, dale, pum, listo. ¿Que lo subís vos o lo subo yo al foro? Lo subo yo. Dale, listo. Son 2 o 3 cosas nada más. Ni siquiera estamos hablando de resolución de problemas. Esa iniciativa, esa proactividad, hay que tenerla, ¿sí? Porque este proyecto no se resuelve en, che, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Che, ¿hiciste algo? No. Y algo hice, no sé, bueno, dame 2 horas que lo hago y te lo paso. No, esto no, en 2 horas no se hace. Esto requiere un trabajo, una constancia, una permanencia, indagar, hacer consultas en el foro, eh, esperar a que respondamos nosotros también, saber qué consultar. Para saber qué consultar tengo que empezar a plantear el problema, buscar información, lleva tiempo, ¿sí? No es difícil, porque el corazón de este proyecto sigue siendo digitales, sigue siendo todos los contenidos que vimos, pero tiene agregados muy interesantes, ¿sí? Primero, que no es un informe, es un manual. Después, traducirlo al inglés. O sea, primero tengo que hacer el manual, después traducirlo, ¿sí? Y tengo que entender bien qué es lo que hice, porque encima después, entre comillas, lo tengo que vender. Tengo que hacer ese spot, eh, no sé si llamarlo spot publicitario, ese video donde expliques lo que estás haciendo y encima en un tiempo limitado. 1 minuto, 2 minutos, más no. ¿Mm? Y encima para que lo entienda cualquiera, no solamente los técnicos. Entonces es un trabajo hiper completo que lleva tiempo y hay que destinarle, obviamente, tiempo y dedicación. Y no puede trabajar uno solo, ¿sí? Son 2 personas que tienen que poner su parte. Y tampoco es, a ver, el trabajo, ¿cuánto implica? Implica 4 puntos. Bueno, vos hacés los 2 primeros y yo hago los 2 segundos. Tampoco se divide así, ¿sí? Este trabajo no se puede dividir así. Este trabajo implica hacer un bosquejo, ¿sí? Resolver la parte lógica, después revisarlo, después, che, ¿qué te parece? ¿Está bien? No, vamos a pulirlo, me parece que esto es mejor. Entonces requiere colaboración, contacto permanente, ¿sí? Eso son modalidades de trabajo colaborativa que incluso no estamos acostumbrados a trabajar desde la escuela, sí desde lo habitual. Me imagino que ustedes cuando tienen un problema, esto que estamos hablando, googlean, ¿sí? O entran, no sé, o ven un comentario de un video, ven un tutorial, un comentario de un video, le preguntan a un amigo, a un familiar, socializan para buscar la respuesta. En la escuela no estamos acostumbrados a trabajar en forma colaborativa, y por más que pongamos foros,
ahora que estamos en esta modalidad, eh, no sé, clases de consulta, espacios colaborativos, mensajes, no estamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Sí, en la vida cotidiana para solucionar problemas, sí, todo tipo de problemas, no técnicos, pero en la educación no estamos acostumbrados y es muy difícil por más que lo fomentemos constantemente y pongamos foros, es muy difícil que se rompa ese hielo y empiecen a trabajar en forma colaborativa. Cuando empiecen a trabajar en forma colaborativa, se van a dar cuenta que el trabajo se puede resolver más rápido, mejor y en forma más eficiente. ¿Sí? Cuando todos aporten ideas sobre el mismo trabajo, las cosas van a salir mejor, van a ser más fáciles, se va a hacer más rápido, ¿m? Y lo que parece algo imposible va a ser mucho más fácil. ¿Sí? No sé si hay preguntas. No, a ver, quizás estamos de alguna manera eh, validando la necesidad de trabajar de esta manera, que es muy, muy importante. Ahí admito a Nehuen, ¿sí? Y que no se queden. Queremos ver preguntas, queremos ver participación, queremos ver eh, las primeras propuestas, las primeras tablas de verdad, ¿sí? Las primeras ideas. Queremos ir viendo ese desarrollo, para ver si están bien encaminados y decir, sí, dale, perfecto. Seguí por acá, dale. Seguí por acá. Entonces, eso también hablaba en la parte de la interacción, el tema de las revisiones. ¿Sí? No significa entregar el trabajo. Compartís el trabajo en el foro, lo socializás, nosotros podemos revisarlo y decir, sí, perfecto, seguí por acá, o para, fíjate que tal cosa, pues si seguís por acá, eh, vas a terminar mal, o sea, vas a tener un error, y de paso el otro, que todavía no había arrancado, dice, ah, mira, qué buena idea, sí, no se me había ocurrido, bueno, vamos por acá. El profe lo validó, vamos por acá, y además se me ocurrió esto, y lo voy a compartir. ¿Mm? Entonces, entre todos, de alguna manera, van construyendo juntos, ¿sí? Después, obviamente, cada grupo le pone su valor agregado al trabajo, si no van a ser todos iguales, ¿sí? La idea no es eh, copiarse, sino sí tomar ideas de otro para hacer algo propio, ¿sí? Porque seguramente este proyecto lo pueden resolver de maneras diferentes, ¿sí? Incluso se le agregan los LED, los indicadores, o no. Eh, Quizás la secuencia lógica sea la misma, ¿sí? Pero va a tener, su trabajo va a tener su propia personalidad. Cuando hagan el manual, todos no lo van a explicar de la misma manera. Cuando hagan las traducciones, obviamente literal, la traducción va a reflejar lo que escribieron en el manual. Cuando hagan el spot, cada uno le va a poner su característica personal, lo va a orientar obviamente a un público en general, pero va a tener su propia característica. Eso no se puede copiar. ¿Mm? Entonces, y no va a estar ni bien ni mal. Lo único que podemos corregir de alguna manera como bien y mal es lo que tiene que ver con, con la lógica combinacional. Si la tabla de verdad lo encaraste por un lado correcto, tiene una sola solución, ¿sí? Ahora, si eso lo hiciste mal, lógicamente está mal. Pero lo que no se puede corregir como bien y mal es si decidiste abordar el spot de tal manera o si explicaste el manual de tal manera. Mientras se entienda, cada uno lo explica de la manera más técnica posible, porque es un manual, pero desde su propio vocabulario, de sus propias ideas. ¿Sí? Eso no se puede copiar. Entonces, hay cuestiones que se pueden corregir bien o mal y otras que van a tener un valor agregado. Y ese valor agregado es el que le pone cada grupo, ¿sí? Y no se puede copiar. Podés tomar una idea
y a partir de esa idea reformularla según tu propia impronta, digamos. ¿Mm? Por eso es muy interesante trabajar de esta manera y sabemos que no todos los trabajos van a ser iguales. Es imposible que todos los trabajos sean iguales. ¿Qué más faltaría agregar, Ale, sobre esto? Yo creo que estamos. Creo que El plazo, estaríamos, no sé si los chicos tienen alguna duda en particular sobre lo que hablamos del proyecto. Esto último parece por ahí medio como un poco denso, capaz que algunos se están preguntando qué tiene que ver con la materia. Bueno, está bueno, aprovechen cuando hay profes que les comparten estas cosas porque a veces son lecciones más importantes que lo que puedan aprender de la materia, os puedo asegurar. Eh, si no hay alguna duda sobre el proyecto en particular, sé que Francisco quería preguntar algo y Jonathan dejó una pregunta. Francisco, vamos con Francisco primero, fue el primero que había dicho que quería preguntar algo. Ahí ya no se me activó el micrófono. Yo tengo una duda más que nada con el trabajo, porque pide hacer la función y el circuito. Y bien no sé por dónde empezar a hacerlo, porque hacemos la tabla de verdad y no, porque creo que un circuito se puede hacer de distintas maneras, no hay como uno en sí. Bien, yo es más o menos la misma pregunta que tenía Jonathan entonces. Les voy a dar yo ya copié una tabla de verdad acá, pero me parece que les voy a dar una pequeña orientación, porque como ya está explicado y ya hay videos de clases grabadas de esto, les voy a dar una pequeña orientación. Nosotros fuimos viendo y fuimos estudiando, dejar de presentar, empezamos por lo más básico, sistemas numéricos, que lo necesitábamos para pasar los códigos. Los códigos nos sirvieron para entender cómo funciona la lógica de los circuitos combinacionales. Y a partir de los circuitos combinacionales, ¿se acuerdan que el trabajo práctico 3 hicimos dos partes? La primera parte era, te doy un circuito, averiguás la función de ese circuito, y una vez que averiguás la función de ese circuito, podés, a partir de la función, armar la tabla de verdad. También puedes armar la tabla de verdad directamente con el circuito, pero es mucho más complicado. Y los circuitos que son muy complejos se vuelven casi imposibles. Imposible que no te pierdas. Entonces, eso consistió en la primera parte del circuito. Después, bueno, te podía dar también la ecuación lógica. Y a partir de la ecuación lógica sacabas el circuito y sacabas la tabla de verdad. Hasta ahí, la primera parte del TP, más o menos entre estas tres cosas, tabla de verdad, circuito y función lógica, ya empezábamos a tener casi todas las relaciones, y nos faltaba una sola relación, que todavía no la habíamos visto, y la vimos en la parte 2 del trabajo práctico 3, que se acuerdan que era, te doy la tabla de verdad, y vos a partir de la tabla de verdad, ¿qué lograbas sacar? ¿Se acuerdan más o menos de esa parte? La función lógica. claro. Tal cual. A partir de la tabla de verdad sacabas la función lógica. ¿Se acuerdan cómo la sacaban? ¿Qué aplicábamos? El mapa de Carnot. El mapa de Carnot. Entonces, ahí tienen la respuesta ya, me parece, de lo que estaban buscando, ¿no? No lo había visto desde ese lado. ¿Está? Porque ustedes hacen la tabla de verdad. Entonces, ¿por qué necesitaban eso último? Eso último es lo que finalmente cierra todo este combo y a ustedes les permite diseñar sus propios circuitos. Ustedes dicen, no, a ver, yo tengo una habitación, tengo una luz, y yo quiero que esta luz se prenda cuando abro la puerta y abro la ventana. Entonces ponen dos sensores, uno en la puerta y uno en la ventana. Entonces dicen, ¿cuándo va a estar prendida la luz? ¿No? Como un mini automatismo. Y si yo entro a mi habitación, abro la puerta, no la cierro y abro la ventana, se prende la luz. Listo. ¿Cómo resuelvo eso? Y yo ya traduzco, ya sé cómo traducir eso a una tabla de verdad, y ya con todas las herramientas que vimos, ya pueden agarrar esa tabla de verdad y sacan la función, y de la función arman el circuito. Y lo único que tienen que hacer después es compran los integrados, lo arman, lo instalan, tiran los cables y voilà. Abren la puerta, abren la ventana y se prende la luz. No sé para qué sirve, ¿no? Pero bueno, no importa.
se supone que yo quiero la luz prendida con todo cerrado, pero bueno, se me ocurrió así. Entonces, esa es la idea. Entonces, todo lo que aprendieron hasta ahora sirve para que puedan diseñar. Por eso, bueno, la última habilidad que aprendieron es tal vez una de las más importantes en este sentido. Así que si ya llegaron a la tabla de verdad, en el caso de Jonathan también, si ya lograron llegar a la tabla de verdad, ya tienen todas las herramientas para seguir. Claro, Una déjame que consulta. agregue Sí. una cosita de lo que decías. Eso es muy importante. ¿Se acuerdan que estábamos hablando la vez pasada de pasar del lenguaje coloquial, o sea, de la situación problemática hablada, a la tabla de verdad? En eso que decía Ale recién, ¿cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las salidas si tengo más de una? ¿Sí? Eso dice, a ver, ¿la luz se encendió o se apagó? Eso, lógicamente, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Nivel alto o activado que vale 1, la tabla de verdad. Apagado, desactivado, vale 0. ¿Se acuerdan que en uno de los problemas decía excitado, vale 1? ¿Sí? En reposo vale 0. Entonces, todas esas palabras, ese lenguaje coloquial, hay que traducirlo a la tabla de verdad. Y ya tengo mi sistema, ¿no? Mi lógica armada. Y el mapa de Carnot, que además de pasar de la tabla de verdad para hallar la función lógica, se aplicaba no para hallar cualquier función lógica, sino para hallar la función lógica simplificada, que no es lo mismo. A ver, lógicamente se obtienen los mismos valores lógicos, los mismos estados lógicos, ¿sí? Pero circuitalmente, una función simplificada habla que tengo menos compuertas, y si tengo menos compuertas, el circuito es más chico y más fácil formar, ¿sí? Entonces, también la importancia de aplicar el mapa de Carnot está para simplificar, ¿sí? La cantidad de compuertas de un circuito, o la función lógica. ¿Qué más habías agregado recién sobre eso? No, básicamente eso, de crear esos contenidos para el proyecto. Y fíjense que en este problema también del portón también hay que pasar ese lenguaje coloquial, ese texto, a una tabla de verdad. Que más o menos ya se habrán dado cuenta quiénes son las entradas, quiénes son las salidas, ¿sí? Sensores, algo que toma un valor, algo que sensa, un medio físico, que van a ser entradas o salidas. ¿Mm? ¿Cuál va a ser la salida? ¿Qué es lo que yo quiero que se active? ¿Sí? O que cambie, o que se abra o que se cierre. Bueno, tiene que ver por ahí. Cuando yo tengo mi tabla de verdad, independientemente también si hago el tablero de luces o no, que eso es un agregado, yo ya tengo el corazón de mi proyecto. Y a partir de ahí, si la tabla está bien, puedo empezar a continuar con el diseño y plasmarlo. ¿Sí? El secreto está ahí. Dice, el corazón es la parte lógica. Lo demás es importantísimo, hay que asesorarlo, pero lo principal y el corazón está en eso, en traducir lenguaje coloquial a lenguaje lógico y a partir de ahí desarrollar todo el resto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ya se puede ir trabajando, que es lo fundamental para decir, bueno, ¿esto está bien? Sí, está bien. Lo validamos, lo verificamos, listo, siga. ¿Sí? Eso es necesario. Por eso, esa parte muy, muy operativa de aplicar los contenidos estaba en los problemas de la semana pasada. ¿Sí? Que es básicamente esto, sin todo lo demás, que también es importante, armar el manual, traducirlo en inglés, hacer el video, ¿sí? Esas cuestiones no son accesorias tampoco. Haciendo todo eso, si vos tenés que explicar a otra persona que no sabe lo que hiciste. Y cuando vos explicás lo que hiciste, realmente lo entendés. Si vos terminás de entender algo cuando se lo explicás a otro. ¿Sí? Que a veces eso es lo más difícil y a veces eso es lo que nosotros nos preguntamos constantemente si nos entienden. Si nos entendieron nosotros,
a veces puede ser que no se entienda. Entonces, cuando no se entiende, ¿qué pasa que no me entienden? Vamos a cambiar la metodología, vamos por otro lado. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con eso. ¿Qué más faltaría agregar? Yo creo que nada. Francisco, creo que ibas a preguntar algo más, ¿no? Sí, por ¿Cómo? ejemplo, si yo armo el circuito, yo gracias al marca que armó consigo la función y armo el circuito, por ejemplo, lo hago en Tinkercad. Yo puedo saber más que nada si lo hice bien, si haciendo las cosas que por esa manera tenían que pasar y se prende el LED, yo puedo darme cuenta si lo hice bien. Es como una forma de autocorregirme. Sí, totalmente. Sí. Sí. Es algo bueno que tiene las técnicas digitales. La electrónica digital es como que es muy rápido, vos puedes comprobar si lo que hiciste está bien. Es Lo que no, binario. lo que no vas a poder comprobar de forma fehaciente de que lo hiciste bien, fehaciente es certera, cierta, de que lo hiciste bien, es si traduciste bien del lenguaje coloquial a la tabla. Eso es algo que, bueno, en estos momentos lo vamos a ver nosotros y lo vamos a poder corregir. En la vida lo vas a aprender haciendo. Cuanto más práctica tengas, mejor te va a salir. Y muchas veces pasa lo que decía el profe. Hay algo que no consideraste, listo. Se prueba. Armaste, instalaste, se probó y apareció una falla. ¿Y esa falla qué hace? Bueno, lo corregimos. Se incorpora y se corrige. ¿Qué es lo que se hace con los software? No sé, todos saben que los software están en etapa alfa, después pasan a etapa beta y después salen al mercado. Y la realidad es que no está probado al 100%. Creo que es más o menos una vez que el software tiene casi como una prueba del 80%, en etapa beta sale a la venta. Y aparecen un montón de problemas, los bugs que le dicen, y por eso después salen parches, y salen más parches, y salen más parches. Entonces, la realidad es que, bueno, hay ciertas cosas que no se pueden probar a fondo. Pero es cierto, en este caso vos lo metés en el Tinkercad y enseguida sabés si la tabla de verdad, si tu circuito está bien, ¿cómo se llama? Está bien desarrollado a partir de la tabla de verdad. Porque responde a esa tabla de verdad. Es así. Perfecto. No, yo por ahí lo que agregaría sí es, recuerden, o sea, si ustedes ya llegaron a la tabla de verdad, ¿se acuerdan? Creo que, yo nunca me acuerdo si lo dije acá, lo dije, como tengo todos los grupos digitales, no me acuerdo con quién lo hablé. Yo creo que lo dije, pues lo repito siempre. La tabla de verdad es prácticamente todo lo que necesitan saber para saber cómo funciona un determinado sistema digital. Está todo en la tabla de verdad. Te dice absolutamente todo. Por eso si ustedes ya lograron llegar a la tabla de verdad, ya tienen todo lo que necesitan para seguir laburando. ¿Está bien? A veces por ahí, bueno, como dijiste recién, Francisco, no lo relacionaste, y puede pasar, pero es el TP3. ¿Está bien? Es la aplicación de lo que veo en el TP3. Así que bueno, nada, eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya, a ver, a partir de la semana que viene, cuando se terminan de compartir los ejercicios de la clase anterior, ya empieza oficialmente a correr el reloj de este proyecto, ¿sí? Empieza oficialmente a correr ese mes, esas 4 clases. Eh, por eso es importante que, por lo menos esto que estamos hablando del corazón del proyecto, la tabla de verdad, que ya empiecen a compartirlo en el foro que está habilitado para eso, para ver, para que de alguna manera lo validemos y puedan seguir construyendo, ¿sí? Ese es el primer paso y el disparador de todo. Si empiecen a resolverlo, lo comparten, empiecen a hacer consultas las necesarias, empiecen a buscar información. Primero y en principal empiecen a organizarse en grupos que todavía no están los grupos, compartan en el foro, ¿sí? Cuáles son los grupos, cómo se conforman, y así nosotros también vamos haciendo el seguimiento. Pero si no llegan a esa primera parte, que es el puntapié, el disparador para continuar con el proyecto, que es la tabla de verdad, no vamos a poder continuar, ¿sí?
Así que empiecen a mover ese engranaje, empiecen a trabajar, por favor. Y bueno, en ese foro, mientras más consultas y más aportes haya, más vamos a ir construyendo entre todos. ¿Sí? Yo por mi parte no tengo más nada que agregar, creo que hablamos un montón. Esperemos que sean ustedes. Por mi parte tampoco. No sé si no tienen más dudas, chicos, creo que ya los podemos liberar. Si se van a trabajar con los ejercicios y el proyecto. No me lo creo ni yo eso, pero no importa. Bueno, que descansen 10 minutos y después arrancan, no hay problema. Bueno, los saludamos entonces. Chao, profe, entonces. Hasta profe. luego. Dale, Profes. nos vemos, profe. Cuídense, Chao, chao. escriban cualquier cosa. ¿Quién nos quedó ahí? Ahí está, ya nos quedamos solos. Bueno, Cortar la grabación. corto la grabación. De eso sí me acuerdo siempre, porque después hay que editar. ¿Qué pasó? Me fui. No, volviste. No sé qué pasó. Apareciste en otro. Corté la grabación. No, detener grabación puse. Detener grabación. No, sigue grabando. Detener grabación, sí.